este fondo prácticamente era semi-industrial, porque había aserradero, tenía lechería, quesería, panadería y fondo, que le dan la galleta a todas las comandas. La zona tenía muralla de adobe y una corrida de acá como vereda, hasta el lugar nomás. Y ahí en el verano se echaba agua, se rociaba el día domingo para que no levantara tierra. Las técnicas de regadío era hacia por expansión. Ahí en Boca Toma, donde levantaban las compuestas, se cerraba otra y empezaban a... Por la parte de lluvia hay riego por goteo, pero antes no se regaba por tendido, como había agua, y ahí se araba la tierra y después se regaba el campo completo. Para regar la siembra, las plantaciones, era gente especializada. Julio Barca era un hombre que no tenía ni este brazo ni este brazo. El mango de la pala le colocaba las correas así que se y metía los chinguitos y él regaba. Pero el tipo sabía para dónde iba, dónde tenía que regar, para dónde iban las aguas, experto en eso. Y así habían varios. Es muy esencial el agua para el cultivo. Pasta de sino y el maíz también crece poco, una coranta de sino, choco de sino. Tiene que ser muy grande. La mantención de los canales, lo cual le correspondía a fondo, con pala, a pura pala. El Cameliano, el Panamá, el Tero de Paine, el río en Boston. Empezaba de aquí de las camelas y subir arriba la línea, y ahí ya pasaba la línea, ahí que lo hacían almuerzo, por otro. Ya tocaba el tiempo que había que limpiar la calle y todos tenían que mandar gente. Tenían que mandar todos los trabajadores de fútbol prácticamente iban a trabajar. Y el que no podía tenía que matar un propio, tenía que reemplazar. La toma principal del Cameliano, el canal Cameliano, cuando había mucha agua, se hacía tira y había que ir con gente, un coloso, con unos maestros para hacer de nuevo la compuerta. En ese tiempo estaban las ranitas, el sapito, que ahora no existen. No hay ranas ni sapos, porque con los desinfectantes, todos los químicos han desaparecido, todos esos animalitos. Y ese canal traía bastante agua. Había una turbina donde se les daba luz eléctrica a la panadería, lechería, a los establos. Era bonito el paseo en esa parte, y el camino le ponía rosa, tensia, mantenía bien bonito. Ahí iban de paseo, los huerfanitos en su tiempo, se hacían almuerzos así del fondo, uno iba a pescar, ahí se llenaba de pescadores con caña. Y ya después de ese fondo, y ya todo era dispuso después de parcelas, casa huertos. El que tenía más hijos era más meritorio de parcela. Cambió bastante, porque bueno, acá la gente como se acostumbraba a recibir un sueldo del patrón, vivían de eso. Pero cuando pasaron a ser parceleros, cambió, porque ya para trabajar en la tierra tenían que adquirir animales, herramientas, lo que antes lo proveía el fondo. Entonces, como no toda la gente tenía esa capacidad, empezaron a vender el terreno. Y de ahí, cada parcela después pasó a ser una población. Y ya cambió todo. Vinieron otros requerimientos, más necesidad de agua, más necesidad de luz. Se empezó a perder parte de campo. En ese entonces no había agua potable en ninguna parte. El agua la sacamos de una noria, que era una historia, porque yo lo recuerdo y le cuento siempre a la juventud. Y ahora, ¿cómo era? Le digo, si ustedes vivieran la juventud que nosotros vivimos, se mueren 3 veces. Recordarnos que antiguamente para tener agua teníamos que tener una noria, pero eso implicaba mantener muy bien la noria. Cuando nosotros éramos chicas, me acuerdo que en el pozo echábamos unos pescados que les decíamos coloreras, que eran rojitos. Y esos pescados como que limpiaban el agua, porque
toda partícula que caía sucia, ellos se la comían, pues entonces como que toda la gente echaba esos pescados para poder mantener el agua limpia. Cada noria tenía que tener una rana grande, pero gorda, así una rana gorda. Y esa rana se mantenía dentro del box, porque mi abuela decía que la rana nos ayudaba a que nosotros tomáramos agua limpia, fresca y, ojo, comida, sin enfermedades. Claro, ella no hablaba de virus ni de bacterias, pero sin enfermedades. Y nunca nos enfermamos con esa agua. Aquí donde nosotros llegamos, intentamos hacer noria, nunca nos salió agua. Entonces, como esta era la casa municipal, había un pozo grande que teníamos que caminar como de aquí a donde está la cooperativa del agua, como unos 15-20 metros, a buscar un jarro como de 20 litros de agua para solamente tomar agua y hacer los almuerzos. Y nos daban nada más que un jarro de agua. En esos entonces la señora se llamaba Ana Virus. Nosotros tuvimos una cuestión que era una cosa que sacábamos agua así, como una especie de llave, pero grande, no sé, que de dónde salía, pero tenía como una llave y nosotros teníamos que bombear eso. Y ahí salía el agua. Pero previo a esa modernidad, había que sacar agua con un balde, había un balde ahí y donde se sacaba agua y se llenaba el balde más grande. Ya había que sacar el agua de una manera profunda que uno mismo hacía, sin que se te revolviera para sacarla limpia. De repente se te caía el balde, porque había que tener un palo largo con un gancho, a estar ahí sacándola. De repente se te salía el balde del gancho y tú pasabas ahí horas de guata tratando de sacar el balde. Así era la historia. Entonces, cuando nosotros sentíamos croar la rana, hacíamos citas en potilla, nos poníamos de guata así, mirando el espacio por donde sacaban el agua, porque tenía como una tapa de madera así. Nosotros de guata ahí mirando cómo la rana estaba sentada en la piedra y croaba. O sea, te digo. También había otro pozo que había allá a la bajadita, a la entrada de la cancha, había un pozo. Había un pozo que salía el agua y el agua brotaba solita arriba. Entonces iba uno a buscar su jarrito de agua. Que esa agua también, ese pozo lo cuidaban mucho las señoritas Olea, que en esos entonces vivían, que ellas tenían carnicería y abastecían todo eso, su casa. Y toda la demás gente iba poco menos que a sacarse un poquito de agua sin permiso. Hervíamos el agua en primer lugar y la colábamos. El agua se conchaba. Por ejemplo, usted traía el carro con agua y lo dejaba guardado. No la consumía todo al tiro, no la gastaba. Si era esa agua para tomar o para cocinar. Guardaba el agua hervida y le ponía hojas de paico en eso entonces. Que le decía que era muy bueno para la guatita. Por seguridad de no enfermar los niños. A mí mi abuela me contaba que trajeron a la gente que tenía viruela. Supongo, especulo en realidad, de que alguna autoridad sanitaria, ya hubiese sido la casa de socorro del municipio, y se iba pasando la voz, porque en esa época se iba corriendo la voz de vecino a vecino, porque no había otra información. Y ellos informaron de que iban a traer a la gente con viruela acá acá a la Cajonada Más. Y mi abuela dice que cuando los trajeron le avisaron que toda la gente tenía que ir guardarse en su casa y poner en sus puertas y ventanas ramas de eucaliptus. Venían en una carreta y la persona que los traía venía envuelto en cosas y venía con una campanilla, entonces una campana que sonaba fuerte, y esa era la indicación de que todos fondearse porque venía la carreta con los cerdos. Y lo que yo nunca supe es que si se los tiraron ahí sin comer, no lo sé. Pero ahí está el cementerio de la gente que sufrió esta gran peste que fue la viruela en Chile. Bueno, nosotros aquí llegamos en el año 69. Teníamos ducha cuando llegó el agua, teníamos ducha afuera. A mi marido la hizo cerradita con madera y para la entrada, la puerta era una cortina. También un tambor arriba. Entonces el tambor casi se llenaba y se calentaba con el sol. Donde mismo estaba la sequía, había unos tablones grandes y ahí nos bañábamos. Así era el baño antiguamente. Cuando éramos más chicos nos bañábamos en la misma cocina, donde estaba el fogón, la cocina. Mi mamá tenía una cocina parafina y teníamos un pequeño fogón. Entonces ahí mi mamá nos calentaba el agua y nos metíamos en una cosa como
bombinera así, pero que tenía asas también, que también era como de lata, como de latón. Entonces ahí nos sentábamos y mi mamá nos echaba agua cuando éramos más chicos. Pero después mi papá nos construyó una sala de baño, que es la que te digo, que tenía pegado para allá, y tenía piso de cemento y tenía esa tableta donde nos paramos para que no paráramos en el cemento. La verdad que el baño no era tanto, sino que nos lavábamos por partes, por presa. De la cintura hacia arriba, de la cintura hacia abajo, el pelo. Nos bañábamos por partes, nos lavábamos en realidad, y era casi todos los días. Cada uno de nosotros se bañaba con un balde de agua y nos podíamos bañar con un balde o no alcanzaba. En un principio nos lavábamos con el pelo con material de lavar, con el rizo, usamos esas cosas. Lo lavamos el pelo con quillay y los pasaban un jabón que se llamaba Flores de Pravia. Olvídate, esto es súper divertido. Cada uno de nosotros tenía el calcetín. Tú te preguntarás, ¿para qué el calcetín? El calcetín era como la esponja de baño. Entonces, pues teníamos que lavar bien el calcetín y colgar el calcetín. Entonces, cada uno de nosotros teníamos un calcetín. Mis abuelos lo pasaban en una camiseta. Era como una camiseta larga. Nunca tuvimos descubierta a los demás hermanos. Siempre separados. Se bañaban los chicos primero y después los chicos se encerraban y después nos bañábamos nosotros las grandes. Primero la carrera, pero después que ya llegó el agua potable, hicimos la conexión para la ducha afuera, hasta que pudimos hacer el baño dentro de la casa. Toda la gente del pueblo no tenía baño, solamente baño de Pozo Negro. Por ejemplo, de ahí de la cancha era una corriente hasta el río que corrían esas aguas. Una caseta chiquitita, hecha de madera, y muchas veces algunas personas, yo me daba cuenta que ni siquiera la revestían, sino que era un pozo nomás, o se encruquillaban los niños y ahí yo veía que hacían sus necesidades. Era raro el que hacía el pozo como correspondía. Yo creo que en estos momentos no llega un niño ahí, yo creo que se le quitan hasta los deseos de orinar. Se usaban los papeles cuando iba a comprar al almacén, el cartucho del azúcar, de la harina, de todas las cosas que le daban a uno. Y uno tenía que guardar esos papeles, cortarlo, poco menos que doblarlo así un poquitito para suavizarlo, para pasárselo a los niños. Fue muy sacrificada esa vida, muy sacrificada. Y llega el agua, olvídate. Entonces llega el agua y lo primero que hizo mi papá fue hacer el baño, hacer la fosa, instalar el sanitario, el WC, el bidet, la ducha, el lavamanos así de grande. O sea, te digo, fue todo una revolución el que llegara el agua. Una revolución. Porque fue cambiando la vida para todos. Les digo que sí, empezaron todos a hacer baño, entrar a la casa, a tener los artefactos correspondientes. Ahora usted abre la llave y da gusto que cae el agua por todas partes, calientita, con harta agüita, y la gente no se acuerda de lo que vivimos nosotros. A nosotros nos cambió la vida, ¿no? Esa es la verdad. Nos hizo más empoderados, más de otro nivel. Esa es la verdad. No creíamos en otro nivel. Yo era la encargada del lavado como de 11 hermanos. Yo tendría en eso entonces como unos 13 años, o 12 más no tenía. Nosotros llegábamos del colegio a ayudar a la mamá a lavar. Desde chica aprendimos. Levantaba temprano a lavar. Nosotros regábamos el patio, por ejemplo. Este patio había un parrón desde aquí hasta el fondo y nosotros había un tremendo desorden de almorzado con alfalfa. Entonces nosotros todos los días teníamos que sacar agua a la seca en un balde y regar el patio, y luego barrer el patio. Esa era la primera tarea de la mañana. Claro, los niños crecían viendo lo que hacía la mamá y lo siguen haciendo igual, ¿no? Claro. Todo el día, y todo el día terminaba de lavar una cosa y me estaban trayendo de otro color. Y una abuelita que tenía, ella me ayudaba. Antiguamente me iba a lavar en una artefa de madera, ¿ya?
y que tenía una tabla donde ponían la ropa y la escobillaban o la restregaban a mano. ¿Te fijas? Era el estilo y la forma de vida de la época. Escogía los días que estuvieran bonitos para lavar, porque uno se preparaba para lavar. Porque si veía que el día estaba nublado, no lavaba. Lavaba los días que estaban bonitos y sacaba todo. Por eso estaba todo el día lavando. Para lavar en una artesa, no había lavadora en esos años atrás. Sacar el agua, llevarla ahí a la tina donde se echaba la ropa. Después lo mismo. A veces nosotros un tiempo vivimos cerca de un río. Íbamos al río a enjuagar la ropa, porque el agua del río era limpia. Había una seca que traía mucha agua y venía clarita, limpiecita el agua. Entonces, ese es el agua que ocupábamos para lavar nosotros. Lavábamos ahí, codillar, lavar, jabonar. La ropa se hervía y después había que tenderla en los corderos. Mucha gente la tendía en las salsamuras cuando había antiguamente. Así yo me recuerdo. Y en esos tiempos la abuela era más guatiquera, había que hervir la ropa, pasarla por azul para que quedara blanca. Era otro trabajo. Y así había que hacerlo. Y ahora no, pues ahora tú echáis la lavadora, tiráis la ropa y punto, abrís la llave y te sale el agua. Qué fácil es la vida ahora. Sí, pues. Pero nosotros, gracias a Dios, teníamos una lavadora. Entonces, ese proceso para mi hermana fue más fácil. Porque era lavar la ropa, sacar la ropa, enjuagar la ropa y después la lavadora tenía un rodillo donde tú pasabas la ropa y se secaba. Y se tendía. La estrujaba muy bien, no quería que estrujar la mano, fíjate. Eran unos tarros graseros que antiguamente vendían unos tarros cuadrados. Que hacían poquita ropa. Había que hervir como 6 o 7 veces. No cabían más de 2 sábanas. La ropa la hacíamos de los sacos harineros, por ejemplo, porque antes existían los puros sacos de harina, que era una tela con una burgo. Entonces comprábamos el saco, los cosíamos a mano, los hervíamos para sacarle las letras, ¿no es cierto? Molino tanto que venían estampados y de eso hacíamos sábanas. Y la ropa antiguamente se planchaba con una plancha a carbón. Ese era otro trabajo que había que hacer. Prender el carbón, cargar la plancha y que no cayera ninguna ceniza, porque en eso entonces le decían los abuelos, pavesa, porque la ropa se manchaba. Para sacar las manchas en ese tiempo se usaba la pasta de dientes, de repente ceniza, se refregaba la ropa, esas cosas que eran naturales porque no había los implementos que hay ahora, los químicos, porque ahora son puros químicos, no. Antes se usaba todo natural. Si éramos tantos hermanos, otra hermana cocinaba y la otra cuidaba a los niños más chicos. Mi mamá dedicaba solamente a coser. Todo se cosía a mano. Sábanas, pantalones, blusas, ropa para los niños. Porque las sábanas eran de saco. ¿Quién se pone una sábana de saco en estos momentos? Nadie. Y por Dios que eran calientitas. Pañales, de repente cuando el saco era más delgado, los pañales, pues yo a mi hijo lo crié con pañales. De eso, y el trabajo era doble porque había que lavarlo, escobillarlo, no podía ponerle cloro para que el huevo no se cociera. No, era un trabajo horrible. Yo tenía que madrugar cuando tenían los niños chicos a buscar agua del pozo de allá de los Correas que le llamaban, para lavar los pañales. Porque la ropa de los niños siempre la lavé con agua de pozo, de ese pozo del frente. Y ahí como ahora estaba en la calle, entonces uno iba de tempranito a buscar el agua y la lavaba de madrugadita los pañales y la ropa de los niños. Y ahí la gente, ya cuando ya no se lavaba la ropa ni se bañaba uno, había que ardían las hojas, palos, hierba para teñir ropa, teñir pantalones, teñir lana, género para hacer su trabajo. Fue muy sacrificada esa vida, muy sacrificada. Era todo un proceso, si todo era trabajado. Antes llovía tanto y llovían tantos días que mi abuelita, que nos acompaña muchos años nosotros, ella en las tardes, en las noches, nos hacía rezar para que parara la lluvia. Porque antiguamente llovía, pues no como ahora. Antiguamente llovía semanas. Nos hacía rezar para que parara la lluvia, decía, echaba palma bendita al fuego para que parara la lluvia, porque ya era mucha agua, decía.
los hombres no podían salir a trabajar, entonces se paralizaba todo. Yo creo que era una forma de ella de parar la lluvia para tener más sustento, porque la gente no salía a trabajar y si no trabajaban no tenían dinero. No íbamos a la escuela igual y aún éramos mucho más persistentes al colegio, no nos faltábamos, había mucha disciplina. Que siempre los días viernes, sábado y domingo llovía, pues. Había ganado como costumbre y uno de esos días que más le gustaba, porque de repente iba a misa, podía salir, pues y así no se podía salir, pues. Poner palos, puentes grandes, troncos, y por ahí alguien te sujetaba y te pasaba, o te echaban al hombro y te pasaban por otro lado, o alguien esperaba al otro lado, tú le pasabas una bolsa para que te compraran. Aparte que las casas eran chicas, teníamos que estar todos juntos, no había mucho espacio para salir. Cuando llovía mucho que estábamos solas, mi hermana y yo, nosotros pasábamos eso en esta pieza, pero con la ventana bien abierta, mirando por la ventana, poniendo música, ella ponía una música, yo ponía otra, y así. Muchas casas se llovían y había que estar con... Nosotros mismos teníamos que poner tarros para recibir las goteras, porque ya era mucho el agua, se pasaban los techos. Todos los niños se movilizaban a través de bicicleta o a pie, o los que tenían de estos coches con caballos, los acercaban los papás. Pero muchos niños llegaban mojados, pero así, hechos sopa, porque dejaban en mi casa, que era amplia, grande, ellos dejaban las bicicletas, 10, 12 bicicletas, y pasaban de vuelta a buscarla, pero sin mojado. Yo a veces les prestaba esta ropa, y los niños viajaban igual al colegio. Y en bicicleta, y estoy hablando de 3 kilómetros, 4 kilómetros. Todas estas cosas que han habido en Champa, la causal de todo ha sido las crecidas del río. El río entraba con toda su fuerza, con toda su potencia, se transformaba como pasó esta vez por el sur. Nosotros lo tuvimos muchas veces, Porque el agua atravesaba el pueblo, la calle. Incluso habían casas que le abrían su puerta al agua. Cuando había las avenidas, el agua llegaba hasta la entradita de nuestra casa aquí. La cancha se llenaba de agua. Llegaba el agua hasta la iglesia, más o menos, pasaban los carabineros. Porque el cauce del río, la orilla del río, es de la iglesia de Champa, el borde del río, hasta la subida de Mance. El fondo Mance y todo, esa era la olla del río. Nada. Ese puente viejo, unas temporadas, pasaba el agua por el río Puente. Entonces, esa avenida grande del año 1953 vinieron de la radio, porque en ese tiempo no había televisión, a entrevistar a la gente, y el servicio se había llevado unos ranchos, las cosas, las aves, las gallinas, todo. Entonces, ya la gente se alivió la ropa porque entraba por las casas, entraba por las ventanas el agua. Un champo. Él salía rescatando gente con ese bote, porque como había tanto el agua, los atravesaron del río, de un lado para el otro. Él los atravesaba. Gente que venía de Mance a comprar, con previsión, entonces no podían pasar, él los pasaba. La gente bien de Champa se juntó y formaron la Junta de Vecinos. Frente a las emergencias, comenzaron a llamar por teléfono a las radioemisoras. Y las radioemisoras, hasta el día de hoy, juntaban alimentos, juntaban ropa para traerle a las personas. Era muy difícil. ¿Cómo llegaban? Porque había poca conectividad. Pasaba una micro una vez en la mañana y otra vez en la tarde, no había más. Carabineros era la principal institución que tenía que estar frente a la gente. Y la otra institución que siempre estaba frente era la escuela y la parroquia, la iglesia. Entonces eran 3 instituciones que eran muy unidas. Y entre ellos resolvían problemas de ayuda a los más necesitados, de ayudar a sacar a aquellos que se inundaban. Aquí el papel de la escuela, porque había una sola escuela, que abría las puertas para albergar a los damnificados.
Y las otras personas se iban a la casa municipal, al corredor de la casa municipal. Casi todos preferían irse a la escuela porque el agua no llegaba a la escuela, que les recibían mucha ayuda. ¿No? También de la gente que se venía a la familia, donde la familia prácticamente pasaban inadvertidas. Así que casi todos preferían irse allá. Habían varias salas, así que en una sala podía estar 2 o 3 familias. Eran tan grandes las avenidas, la gente era muy pobre. Tenían que sacar gente que estaba, por ejemplo, viviendo a la orilla del río y cerca, entonces tenían que sacarla. Y habían eso, y la demás gente trataba de mantenerse en su casa y no. Pero a veces tenía que, como les digo, y tenían que salir. Como nosotros estamos en altura, nunca nos pasó nada, gracias a Dios. Pero la gente de la plaza, del reloj, esa gente que casi todas las sacaban. Que siempre nosotros traíamos gente de los que vivían en la orilla del río, los traíamos para acá, lo teníamos de damnificado. Era la señora Marta Catalán y don Lucho Letelier. Y tenían como 4 perros libreros. Los recibíamos, zorreros nos llamaban a libreros. Así que los recibíamos nosotros a ellos con perros y a ellos y los teníamos hasta que pasaba el río. Y ellos traían un radio chiquitito para tocarlo, para saber si bajaba en agua alguna cosa. Yo me acuerdo siempre de eso, lo tengo muy... Y siempre lo hacíamos, por ver que había crecido el río y llegaban ellos al tiro acá. Los cuidábamos. Eran mayores ya. ¿Cómo se preparaba? Se empezaban a subir las cosas sobre las cosas. Se levantaban todas. Catres, todo se desarmaba, pero subiendo las cosas que no se mueven. Los muebles, todas. Por ejemplo, donde está la casa de Daniel, que era una de ellas. Hay muchas casas que eran todas iguales, me imagino que eran del fondo. Entonces, esa gente toda se veía afectada. Esas casas todas tenían una ventana, porque eran todas iguales, porque eran del fondo, a cierto nivel, y tenían que... les pasaba el agua. Así que tenían que sacar a todas esas personas y sus cosas. Y nosotros hicimos una defensa. Pusimos nylon, como había una puerta y mi papá le había hecho unas pestañas para poner un tablero cuando se viera. Entonces al tablero yo le puse nylon y a las ventanas, así que no nos entró el rodeo. Pues, en cambio estaba toda la demás gente se todo. El tiempo para recuperar todo más o menos era una semana, 1 o 2 semanas, depende. Depende pero por lo general era una semana, porque en que bajaran las aguas, en que limpiaran las casas porque se llenaran de barro, un hediondez que ni te cuento. Así que con todo el seguimiento, las casas llenas de barro, las piezas, qué sé yo, y que se secaran. Tenían que hacer brasero dentro de las piezas, los dormitorios para los cabros chicos. No, era una tragedia. Mi abuelito Pedro, mi abuelo, el padre de mi papá, él quería tratar de ayudar a salvar las cosas que se le iba a la gente por el río. Entonces, él se lanzó al río a salvar unos chanchos y se lo estaba llevando el río. Y bueno, que con tantas ayudas que amarraron un tambor en esos años, me contaba mi abuela, y con un tambor lo pudieron salvar y él se agarró del tambor y se pudo salvar. Y después de toda esa salvación, don Baldomero Núñez le hizo una canción a mi abuelo que se llamaba La arena en el río y que decía así: así se va llevando la arena al río, se va llevando a Pedro del Río, por ser tan buen amigo y amigo mío. La costura era inmensamente grande, pues.
grande, grande. El río era muy amplio. Era río, ¿no es cierto? Era amplio, el agua limpia, transparente. Íbamos a jugar al río en las tardes con las vecinas. Partíamos en traje de baño con hawaiana, con una toalla al hombro y después ya con una cámara donde flotábamos. ¿Tú te imaginas lo que significó eso para nosotros, para el resto? Que uno llegara y se sentaba y partió flotando en la corriente. Es que fue como, no sé, como que hubiésemos ido a un crucero. Cuando pasaban los camiones con sandía, la gente se tiraba del puente porque era muy hondo. Caminábamos con un calor hasta el puente de Águila Norte. Nos íbamos por el río caminando hasta allá para darnos ese gusto de venir en cámara de por allá lejos. Nosotros íbamos a jugar al río, nos juntábamos los vecinos, todos los que éramos de la misma edad. Te hablo de los 12, 15 años, y íbamos al río, llenábamos unos tambores con agua, nos metíamos adentro y ahí esos eran los baños que nos pegábamos. Más allá, nosotros teníamos el pozo de los de acá arriba, porque yo creo que cada grupo humano de amigos o que vivían en el mismo lugar de población, tenían su espacio en el río. Nosotros teníamos nuestra acá arriba, teníamos 2 pozos, que era uno que era un poquito más bajo y el otro que era bastante hondo, pero como tenía tantos sauces, nosotros nos colgábamos de los sauces y caíamos en medio de las pozas. Muchos aromos, sauces, donde la gente se instalaba abajo ahí el fin de semana. Y los fines de semana venían buses de afuera, como ahora la gente va a la laguna o a un balneario, la gente venía al río de Champa porque era libre y se estacionaba y la gente se bañaba, estaba todo el día, hacían asado, cocinaban, lo pasaban bien. Y en la tarde se iban y nadie te cobraba. Había 2 restaurantes a la orilla del río. Se llenaban ahí de gente. La gente los días sábados, los días domingos bailaban con música ranchera, hacían pescado frito. Nosotros mismos íbamos de aquí a veces a comer pescado frito en la noche. Lo íbamos por la cancha para allá, había un camino precioso, lleno de árboles. Esas eran las intenciones que uno tenía antiguamente. El pescado frito que comieran de la Cuchita y de la Teresita y bailarse unos rancheritos. Y nosotros pasamos por acá atrás por un bosque de eucalipto maravilloso también, donde venían a vacacionar una tremenda comunidad angélica. Estaba todo el verano acampando ahí. Por la orilla del río venía lleno de carpas de Santiago la gente a acampar. Entonces había una gran cantidad de gente que venía de fuera y que además compartía con nosotros. Y si nosotros, los de mi época, nos íbamos a la plaza y ellos también se entrenaban porque eran tan jóvenes como nosotros, tan adolescentes como nosotros. Naila Holguín, la conocieron ustedes acá porque fue muy famosa ella. Ella venía de veraneo acá, a pasear a la Semana Champina, a bailar. Fue candidata a reina cuando hacía la Semana Champina, ella bailaba. Conocí a un primo mío, se casó con mi primo. Entonces el río se tornó para nosotros la máxima distracción. Las fiestas se hacían en el río, en los botes de don Lucho Terpelo. Mi padre tenía botes, como 3 o 4 botes, la gente se paseaba en bote y nosotros los manejábamos. Y él nos enseñaba cómo había que remar, cuando había peligro, todas esas cosas él nos instruía. Y como le digo, nosotros navegábamos todos esos botes hasta bien al río, hasta la Pata de Cabra que llaman para esos lados. Todos los días hacíamos varios viajes y nos iba bien en eso. Entonces no me acuerdo, eran como 2 chauchas que pagaban. Yo me acuerdo en un año de una Semana Champina que mi hermano hizo la Semana Valdiviana. En los botes los llenó de luces y los arregló lo más bonito posible y paseó la reina por el río. Pero como le digo, ya esos fueron muchos años hasta que yo creo que ya no volverán ya.